Amigos, bienvenidos una vez más a su señal de televisora del Táchira, en su espacio, Jairo Garnica Presenta. Desde ya usted se puede conectar con nosotros en las diferentes plataformas, mi Instagram personal como @Jairo Garnica Oficial. Le repito, mi Instagram personal como @Jairo Garnica Oficial. De la misma manera, a través del Facebook, Twitter, Gmail y YouTube, para que observe tanto el trabajo que hemos realizado en territorio venezolano como a nivel mundial. Hoy, en nuestra entrevista importante, me acompaña la doctora Lorena Novoa, médico psiquiatra y psicoterapeuta. Es también presidenta de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría, capítulo Táchira. Doctora, bienvenida. Gracias, Jairo. Gracias, contenta de verte y verte bien recuperado. Gracias a Dios. Muy amable por sus palabras. Usted participa desde su smartphone, desde su PC con la etiqueta, el numeral Garnica con la salud mental. Le repito, nuestro hashtag del día de hoy, numeral Garnica con la salud mental. Doctora, psicológicamente, ¿a quién afecta este regreso a clases en el territorio venezolano? Bueno, mira, es un tema bastante difícil, Jairo, y puede afectar a todos, a los padres de manera muy especial, a los profesores y por supuesto a los niños o a los adolescentes que se reincorporan después de tanto tiempo de estar en casa y de haberse acostumbrado a sentirse de alguna manera relativamente seguros en el espacio, en su hogar, y luego tienen que retomar después de tanto tiempo de estar en casa, de estar en una situación de mayor flexibilidad, volver otra vez a reincorporarse a su hábitat estudiantil, y esto les ha generado en muchos eso que es la ansiedad de separación, los temores que obviamente sienten sus padres y que ellos, con lo perceptibles que son, pues también. Aparte de eso, pues todas las medidas que se les están diciendo cómo debe ser el relacionarse nuevamente en su entorno académico con sus compañeros, el distanciamiento social, el uso del tapabocas por tantas horas, el que los padres no lo puedan acompañar como antes, sino dejarlos lejos del centro escolar. Entonces ellos pues están padeciendo esto, ¿no? Lo que es la ansiedad de separación. Y obviamente sus papás pues también se transforma como en algo circular, porque pues los padres también tienen muchos temores de que sus hijos se puedan enfermar, de que no cumplan con, porque sobre todo cuando son niños más pequeños les cuesta más adaptarse a las normas, a las sugerencias, suelen romperlas. Entonces ahí el entorno familiar se ve ahorita con una carga más de ansiedad. ¿La conducta de los niños puede cambiar estando ya en sus casas? Sí, obviamente, pero están en ese, como en ese sub y baja, ¿no? Me siento más tranquilo de haber llegado a casa, me siento más seguro, pero luego vuelvo otra vez a experimentar esta incertidumbre y la dinámica familiar pues es bastante cambiante. En el caso de los adolescentes, en su gran mayoría, pues, ellos acostumbran a hacer lo que mejor les parece. Pero hay un detalle fundamental, la depresión. ¿Llega en este momento? Sí, obviamente. Es frecuentísimo ver ahorita en consulta muchos adolescentes y niños también. Porque pues en la adolescencia, que es esa época de cambio, esa época de crecimiento, esa época en que él necesita
enriquecerse de experiencias, necesita esas vivencias que le van a permitir ir estructurando esa personalidad, pues está muy limitado. Está limitado en el sentido de que ya no hay interacciones sociales, de que hay mucha incertidumbre, siente que no tiene un futuro bastante prometedor o que le sea prometedor, pierde como esa capacidad para planificar, para visualizarse en un futuro y la única opción que de pronto pueda haber es la emigración con todo aquello que implica ser un emigrante. Entonces, hay muchísima, digamos, incertidumbre. No hay como, él no se visualiza con un futuro promisorio, con un futuro feliz, sino con un futuro bastante catastrófico y bastante negativo. Y la red de apoyo con la que cuenta es bastante frágil desde el punto de vista familiar. Los padres muchas veces no saben cómo abordar a sus hijos y a dónde acudir tampoco. Entonces van a ese aislamiento o a esa compañía que representan las redes sociales, que representan el internet y muchas veces pues la información que ellos obtienen de ahí pues no es la más acorde, la más apropiada. ¿Los padres ven este regreso a clases como un desahogo? Sí, en algunos casos sí. Sienten que sus hijos de alguna manera vuelven otra vez a reestructurar, a adaptarse a horarios, a tener las responsabilidades escolares, a dar esos pasos para tratar de tener nuevamente, porque ahorita se me da hasta el caso de que los chicos no saben ni qué están estudiando, ni qué año están cursando, y todos los conocimientos más básicos se han perdido. Las clases virtuales, la mayoría de esas clases virtuales que son aterradoras, que son incomprensibles, los papás son los que tienen que estudiar. Entonces los niños prácticamente están en una situación en la que no hay esa Parece ser de que el estructura. padre es el que va a sacar el título por el hijo. Parece ser. Entonces, Él es el que le hace la tarea, las diferentes actividades. Doctora, tenemos que ir a la pausa. Estamos conversando con Lorena Novoa, médico, psiquiatra y psicoterapeuta, también presidenta de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría, capítulo Táchira. Usted participa desde su smartphone, desde su PC con la etiqueta, el numeral Garnica con la salud mental. Yo quisiera, antes de ir a comerciales, dejar una pregunta al aire. Hay estudiantes que le dan miedo regresar a los recintos educativos, pero también hay estudiantes que le da miedo vacunarse. ¿Qué deben hacer? ¿Me lo respondes? Al regresar de comerciales, no se aparte, ya volvemos en Jairo Garnica Presenta. Participe con el hashtag, el numeral Garnica con la salud mental. Le repito nuestro hashtag del día de hoy, numeral Garnica con la salud mental. Dejamos una pregunta antes de identificar. Doctora, hay estudiantes que le da miedo regresar a clases, pero también hay estudiantes que le da miedo ponerse la vacuna. ¿Qué deben hacer? Bueno, el problema de la vacuna en las personas jóvenes es la falta de estudios, sobre todo en los niños. Por razones éticas, siempre los estudios para la aplicación o el uso de fármacos nuevos no se hacen en niños ni se hacen en mujeres embarazadas en muchos casos. Entonces, pues bueno, no tenemos
las pruebas certeras, las pruebas de seguridad. Aunque hay muchos países que están aplicando vacunas en mayores de 12 años y hay países que tienden ahorita a bajar la edad, pero nosotros no tenemos esa experiencia. Entonces es normal que ellos sientan, ¿verdad?, que pueden ser como objeto de experimentos y que ellos no quieren someterse a esos experimentos. Entonces, es necesario, pues bueno, más información al respecto, que también nosotros nos instruyamos, que también tengamos la información al respecto del uso de estas vacunas, pero también es necesario que si ya es una persona, un joven mayor de 18 años, ahí ya sí está aprobado que se pueda utilizar la vacuna. Y hay vacunas que han sido, que no han dado esos efectos que muchos nos decían o que veíamos en otras partes, esos efectos negativos. Entonces, en caso tal de que haya una renuencia a la vacunación, pues obviamente tiene que hacer algo, tiene que mantener las recomendaciones, cumplir las recomendaciones que son dadas, que es las medidas de bioseguridad, el distanciamiento social, cosa que es muy difícil para ellos. Ellos suelen ser gregarios, les encanta estar juntos, les encanta su vida cercana, su socialización, sus interacciones sociales, pero también tienen que ser responsables de su propia salud y saber de que quizás el sistema inmunológico de ellos está más fortalecido, los casos en menores no son tan aparatosos y tan frecuentes, pero sí son portadores. Doctora, el gobierno ha implementado 1 o 2 días a la semana de clases. ¿Esto está bien para la salud mental de los estudiantes? Pues es como ir aproximándose a ver la evolución, ¿no? Cómo se van dando en un sentido de la parte médica como tal, es favorable porque es como limitar un poco la virulencia. No es lo mismo estar todos los días en un recinto. Esas medidas yo las considero que son favorables. Sin embargo, es también algo a medias en el sentido de la educación, en el sentido de la rutina, pero esto es como adaptarnos, es como tener que adaptarnos a esta realidad que estamos viviendo. Doctora, ¿qué deben hacer los padres que le da miedo enviar a sus hijos a clases? Bueno, deben informarse, deben hablar bastante con sus hijos, deben hablar también. Ahora es muy limitado hasta el contacto con los profesores. Decirte que puedan hablar con los profesores es imposible. Ahora los padres los dejan lejos, pero es importante entender que tienen que hablar con sus hijos respecto a esta realidad, a cómo debe aprender a cuidarse, cómo debe, por muy difícil, porque los muchachos, pues bueno, a veces no son tan seguidores de lo que tú les dices, de la normativa, pero también es importante la educación de los hijos. Muchos sienten que no estudian, que no están estudiando, como te dije, no saben ni qué están estudiando. Muchos sienten que lo que aprendieron, lo poco que han aprendido, ya no los está sirviendo. Entonces tenemos que hacerle frente a eso, a que es una realidad, que tienen que irse reincorporando a su actividad académica. Doctora, ¿usted cree en Dios? Muchísimo. ¿Habla con Él? Todo el tiempo. Tenemos que ir a la pausa. Estamos conversando con la médico psiquiatra Lorena Novoa. Usted no sea parte de la primera señal del occidente del país, como lo es Televisora del Táchira. Quisiera dejar otra pregunta antes de identificar
¿El asistir a una iglesia ayuda al ser humano en tiempos de pandemia? ¿Sí o no? Me lo respondes. A regresar de comerciales, participe desde su smartphone, desde su PC. Ya volvemos. Gracias por seguir en Jairo Garnica Presenta. Usted puede seguir participando desde su teléfono Android, desde su PC con la etiqueta, el numeral Garnica con la salud mental. Doctora, ¿el asistir a una iglesia ayuda a las personas en tiempo de pandemia? Bueno, esa ha sido también una de los cambios que ha tenido que hacer el ser humano, porque todos sentimos la necesidad de creer en ese ser superior, en ese ser que tiene la potestad y que tiene la posibilidad de ayudarnos cuando nosotros no podemos lograr las cosas, ¿no? Entre esas la salud, la recuperación de la salud. Esa forma parte de nuestra vida espiritual y es un sustento, es una contención. También se ha visto que los recintos de esos religiosos pues también se han visto afectados. Ya ahora hay también la posibilidad de asistir, pero es bueno, es muy reconfortante esos reencuentros, y no lo digo porque sea religiosa, es parte de todo mi yo, de todo mi ser, y creo que sí, que la fe es algo importantísimo. Quizá pareciera que la ciencia está reñida con lo religioso, porque para la ciencia todo debe tener una explicación. Hay cosas que definitivamente no tienen explicación y se las atribuimos a ese ser superior que nos ayuda en esos momentos. Yo encuentro mucho sustento, y sé que mucha gente encuentra mucho sustento en la oración, en el conversar con Dios, en el renovar su vida espiritual, en reflexionar, hacer la introspección. Es necesario, indudablemente que sí. Y la oración, yo sé que ayuda muchísimo. Demasiado. Muchísimo. Para muestra un botón, yo estoy aquí. Nuevamente gracias a la misericordia del Creador. Doctora, ¿ya se vacunó? Sí, señor. ¿Tiene las 2 dosis? Tengo las 2 dosis. ¿Usted cree que la pandemia va a continuar unos años más? Sí, sí va a continuar. Y es más, tenemos ahorita, y es lo que me preocupa, una falsa sensación de seguridad, de que estamos seguros, de que la cosa está pasando, de que es posible que haya mayor flexibilidad estos meses, y no debemos confiarnos, no debemos tener esa ligereza de no hay que bajar la guardia. No hay que bajar absolutamente la guardia. En países donde hay información al respecto, vemos que ¿Qué pasa con Europa? Hablar de España, hablar de Italia, hablar de Francia, donde ya incluso los estadios de fútbol están repletos de personas. Los sitios donde hacen conciertos también. Bueno, ahí vemos las consecuencias. Vemos que los casos no aumentan, no disminuyen, al contrario, aumentan. Hay mayor virulencia, las cepas están siendo más agresivas. Hay estados, por ejemplo, en Estados Unidos, donde la gente se está protestando porque se niega a vacunarse. Entonces no solamente tenemos que pensar en nuestras creencias, sino también debemos pensar en los otros. Aparte de que no se quieren vacunar, no quieren utilizar el tapabocas. De hecho, esto que hablas acerca de Estados Unidos, estuve observando las declaraciones del primer mandatario norteamericano, Joe Biden, donde él asegura de que hay más de 50 millones de personas que se niegan a vacunarse. Entonces, ¿cómo va a cesar la pandemia? Cuando no es que la gente no se quiere vacunar, es porque no hay acceso a la vacuna. Hay países donde no han recibido, la población ha sido ínfima la que ha sido vacunada, se han recibido apenas
unas pequeñas dosis. Entonces es imposible pensar de que esto ya pasó. Entonces yo invito a la gente a que si vamos a tener estos 2 meses de flexibilización, no bajemos la guardia, no olvidemos que el virus existe, no olvidemos que mientras más interactuemos con protección, va a haber mayor virulencia, los virus se van a hacer más potentes, van a haber más cepas, va a haber mayor mutación y esto no va a parar. Entonces, en educación, ¿qué es lo que pasa? Nuestros niños tienen que estudiar también, independientemente de todo esto, pero por eso tiene que irse así, poco a poco, y atenderlos en su parte emocional. Pero nosotros, los adultos, tenemos que estar ahí siempre con ellos, apoyándolos, y nosotros no bajar la guardia. Doctora, vienen épocas de celebración y nos olvidamos de todo. Doctora, las personas que ya le han dado COVID-19 tienen un mecanismo de defensa en su sistema inmunológico. Bueno, se habla que sí, crearon sus anticuerpos, crearon sus propios anticuerpos, pero todavía no sabemos qué duración tenga estos anticuerpos. Entonces no se sabe si tenemos que ponernos una tercera dosis de las vacunas, si este esquema de vacunación debe ser anual. No lo sabemos todavía. Se habla en la mayoría de los estudios que hay después de la aplicación de la segunda dosis, hay alrededor de 6 meses de protección. Entonces, doctora, su mensaje en 20 segundos para aquellas personas que le da miedo vacunarse y para aquellos padres y representantes que le da miedo enviar a sus hijos a los recintos educativos. Cámara 1 disponible. Bueno, es necesario todas las medidas de prevención. El miedo es normal. Tenemos miedo porque esto es un esquema de vacunación reciente, nuevo, ante un virus tan peligroso. Pero bueno, instrúyanse. Muchos nos hemos vacunado y no hemos tenido reacciones adversas. No bajamos la guardia. Seguimos cuidándonos, tenemos que seguirnos cuidando, esto no ha pasado. Y a los padres también cuidar a sus hijos, alentarlos a que cumplan con las medidas de bioseguridad, pero también es necesario que los hijos vuelvan a retomar una vida de educación, con su educación, de que tienen que, ellos no pueden estar sin una vida más estructurada. Entonces, ir poco a poco. Ya veremos, en unos días se analizarán los resultados y bueno, si es necesario volver al confinamiento, me imagino que tendremos que volver, porque esto no ha pasado. Nosotros no podemos bajar la guardia y viene diciembre y vamos a bonchar y vamos a divertirnos y vamos a reunirnos. No, esto no ha pasado. Doctora, muchas gracias por asistir a esta entrevista. Que Dios me le bendiga y le dé mucha salud. La admiro porque usted es parte de estos grandes héroes con bata blanca, que aún a pesar de que exponen su vida y la de los que lo esperan en casa, están batallando para sanar a toda la humanidad. Amén. Gracias, Jairo. Me alegra muchísimo verte y verte tan repuesto, y otra vez en la lucha, en querer informar. Gracias, muy amable. Recuerden, solo se fracasa cuando dejas de intentarlo. ¡Ey! Es contigo. Naciste para ganar, pero también naciste para ayudar. Démosle gracias a Dios todos los días.